Vamos a leer el texto, hermanos, Romanos 13 del 11 al 12, y vamos a leerlo despacio, vamos a leerlo tranquilamente, sin prisas, para ir agarrando el hilo de este texto, de lo que el Señor nos quiere hablar. Dice así la palabra de Dios: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y en este último, vistámonos las armas de la luz, tenemos el título de nuestra predicación. Así se llama: vistámonos las armas de la luz. Y vamos a comenzar con un dato histórico. El 7 de diciembre, hermanos, de 1941, a las 7:58 de la mañana, en Hawái, en las islas de Hawái, hubo un ataque de la Fuerza Imperial Japonesa, un ataque aéreo a la base de Estados Unidos, la base naval de Pearl Harbor. No sé si vieron la película. Estos soldados norteamericanos eran guerreros fieros y tenían una artillería de primer nivel para destrozar a un país entero, ¿no? Pero estaban dormidos, ¿sí? Era domingo en la mañana, estaban descansados, andaban en playera, en short, cuando los japoneses llegaron y empezaron a arrasar, a destruir y a aplastar. Los aviones de guerra todavía ni tenían piloto, fueron destrozados. Los barcos fueron bombardeados y todo fue una gran tragedia. Este ejército fue diezmado y hubo, aquí tengo el dato, 2.403 muertos, miren, así en un instante. Y 1.178 heridos también de gravedad. Fue una tragedia, ¿sí? Fue un ataque sorpresa, y nuestro texto dice que vistámonos las armas de la luz. Y al momento que escuchamos la palabra armas, deberíamos de tomarle el sentido correcto, porque si el Señor, por medio de su palabra, nos está llamando a tomar las armas, significa que hay un conflicto. El Señor no quiere que nos pase como a estos norteamericanos que estaban dormidos y les cayó el enemigo, ¿no? El Señor quiere ponernos en alerta hoy para que sepamos que no estamos en tiempo de paz, sino en tiempo de guerra, que no estamos en tiempo de descanso, sino en tiempo de trabajo, que tendríamos que tomar una actitud como si ya viniera el ejército imperial japonés en camino, de levantarnos, ponernos el traje, subirnos a la artillería y esperar al enemigo. Esto es real en lo espiritual. Muchos fracasos del cristiano son por causa de que está dormido en tiempo de guerra. Muchos fracasos y muchas guerras perdidas es porque qué difícil es ganar una guerra cuando ni siquiera sabes que hay guerra. Qué difícil es pelear una batalla, pelear, cuando ni siquiera sabes que hay batalla. Entonces, lo que el Señor nos quiere decir hoy, sí, es que tomemos las armas de la luz. Y vamos a ver cuál es la manera correcta de pelear esta batalla, hermanos. Pero primero vamos a ver unos pequeños antecedentes que el mismo texto nos da para poder llegar a tomar las armas. Porque yo no puedo pararme aquí y decirles: tomen la armadura de Dios, tomen el escudo de la fe, la espada de la palabra, el yelmo, tomen el calzado del evangelio de la paz, y ya los despido a su casa, ¿sí? Y se fueron igual, porque bueno, pero es que no nos dijiste en realidad cómo tomar las armas, o cuáles armas, o cuál es el sentido, pues, de esta batalla. En 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo está hablando del perdón de un hermano que le dañó, y el apóstol Pablo insta a los demás hermanos también a que perdonen, porque él está mostrando perdón, y dice: para que Satanás no gane ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. En cualquier falta de perdón, en cualquier asunto, por muy leve que sea, nuestro enemigo, tenaz, astuto, aferrado,
dedicado a la batalla, está ganando terreno y nosotros se lo estamos cediendo sin darnos cuenta, hermanos. Entonces, lo primero que tendríamos que afirmar es que estamos bajo ataque del enemigo. ¿De quién? ¿Quién nos está atacando, Carlos? Hay una cita en 2 Corintios 4:3 que dice, Pablo también, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Cuando tú vas y le predicas a una persona que está perdida, que está atravesando por un desierto, que tiene problemas y no haya la salida, que ya buscó ayuda en psicólogos, en médicos, en todo tipo de terapias, y no encuentra la salida, y tú vas con el evangelio y le explicas que esa es la salida, y él rechaza el evangelio y sigue batallando, tú te quedas así como, pues, ¿qué le pasa, no? Le estoy dando la medicina. Ahí está la respuesta en esta cita que les di. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea, las gentes están atadas, hermanos, cegadas, y hay un autor intelectual que está ahí trabajando para que esa luz no resplandezca en aquellos que amamos, ¿sí? Entonces, tenemos que estar conscientes de las dimensiones que alcanza esta batalla, porque Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando alguien llega y te hace pasar un mal día, no tengas rencor con esa persona, porque no es contra sangre y carne. Decía William Gurnall, el puritano Humberto, que escribió 900 páginas de Efesios 6, que cuando un jinete agarra un caballo y luego el caballo se te echa encima, no le agarres rencor al caballo. El jinete que lo dirige es el que te quería hacer daño. De la misma manera, aquel que te ofende, que te lastima, es el mero instrumento de Satanás para dañarte. Por tanto, tienes que tener este versículo en mente en esas situaciones. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿verdad? ¿Qué más dice el texto? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad espirituales en las regiones celestes. A veces pasamos estas páginas descuidadamente, hermano, huestes, ¿sí? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No hay que estar dormidos ante esta proclamación que dice Pablo, tan delicada, tan tremenda, tan estremecedora, porque no es algo simple. Entonces, nuestro texto dice, conociendo el tiempo, así comienza nuestro texto. Entonces, vamos a filosofar acerca del tiempo, Carlos, en esta predicación, porque el texto nos está hablando del tiempo. Hay filósofos que han escrito volúmenes y volúmenes del tiempo y han divagado y se han perdido en la inmensidad del tiempo. Nosotros no vamos a divagar, nosotros vamos a ver el tiempo desde donde la Escritura nos lo marca, ¿sí? Y nuestro primer apartado de esta predicación va a ser los dos principios y los dos finales. ¿Cuáles dos principios? Bueno, el tiempo de la creación, del Génesis, y el tiempo de la nueva creación, de la regeneración. Ahí nos marca, nos delimita la palabra de Dios que hay dos principios y también que hay dos finales. ¿Cuáles? Mi final como ser humano, el día que muera, y el final de los tiempos también. Cuando el Señor venga y restaure todas las cosas, cuando amanezca, cuando el lucero de la mañana florezca en los corazones y seamos glorificados. Así de simple. Vamos a ver el tiempo en estas 4 dimensiones nada más y no vamos a perdernos. Y esto nos va a ayudar a reflexionar acerca de la brevedad de la vida, ¿sí? Acerca de la brevedad del tiempo. Y eso nos va a poner en una situación de urgencia primero. Nuestro segundo apartado va a ser, de acuerdo al texto, dice ya es hora de levantarnos del sueño. Va a ser una exhortación. Levántate, despiértate, tú que duermes. Esta es una exhortación y lo pongo entre signos de exclamación. Nomás que ya no quiero gritar tanto porque el sábado pasado me acabé la voz y el domingo ya no podía predicar.
Pero levántate, hermano, levántate de los muertos. Es una exhortación, considerando lo que nuestro texto nos invita a hacer. Hay que desgajar el texto y hay que exponerlo, hermanos. La predicación no son mis ideas. En sí, el propósito es que nosotros podamos entender este texto tal cual, examinarlo y luego recibirlo y luego fortalecernos con él. Ese es nuestro segundo apartado. Nuestro tercero es, dice aquí el texto, desechemos pues las obras de las tinieblas, ¿sí? Y eso nos abre nuestro tercer apartado, que es despojaos del viejo hombre, desechemos las obras de las tinieblas, lo que nos va a llevar ahora sí al cuarto, que es la provisión de tomar las armas de la luz. O sea, hay un proceso. Yo no les puedo decir vayan y tomen las armas y decirles cuáles son, sin antes pasar por la urgencia, la exhortación, la acción de desechar las tinieblas y ahora sí la provisión. ¿Cómo es que puedo hacerme yo de estas armas y ahora sí pelear la batalla? Y vamos a ir en ese proceso. Y después de esta introducción, pues vamos a pasar al primer apartado, que es los dos principios y los dos finales. La Biblia nos habla de cómo comenzó la relación, ¿verdad?, del hombre con Dios en la creación. Siempre que predico procuro ir al Génesis para tener una buena base para la predicación, para tener un buen fundamento. Pero aquí hay un dato interesante, un paréntesis. La Biblia nos enseña que antes de que el tiempo fuera tiempo, hubo un evento que tiene que ver con nuestra situación actual. Lo repito, la Biblia nos enseña que antes de que el tiempo fuera tiempo, hubo un evento importante que impacta en nuestra situación actual. Y esto es lo que dijo Milton en El Paraíso Perdido, la batalla cósmica que hubo en los cielos, de la cual la palabra de Dios nos da un poquito de luz para que más o menos podamos entender cómo empezó la maldad. Y para esto vamos a ver una cita en Ezequiel 28, en la cual este profeta nos habla de cómo en la perfección del cielo, antes del hombre, antes de la creación, existió una caída. No fue Adán el primero que cayó, sino que fue el querubín, aquel hermoso y poderoso en el cual se halló maldad. Y vamos a leer la cita. Tú, querubín grande y protector, vamos a avanzar un poquito al siguiente versículo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. ¿De quién está hablando? Pues está hablando de alguno que estaba muy cerca de la majestad de Dios, que era poderoso, que era hermoso, que tenía autoridad, que tenía belleza. Algunos se han atrevido a proferir que él dirigía alabanzas al Señor como principal músico. Y en este querubín se halló maldad, él se rebeló contra Dios. Y no nomás él, sino que la tercera parte de los ángeles de Dios pelearon bajo el estandarte de ese querubín. Pero como era natural, ¿sí?, no encontraron fuerza más grande que la del Señor. Y el Señor los venció, los derrotó. Pero fíjense la forma en que entró la maldad en este querubín y la forma en que entró la maldad en el huerto con Adán y Eva. O sea, el mismo pecado que corrompió al querubín es el mismo pecado, ¿sí?, que corrompe hoy al hombre, de creerse, de enaltecerse, de querer ser más que Dios, de no someterse a los mandamientos y leyes de Dios. Recuerden que Adán y Eva tenían un solo mandamiento, no había tanta complejidad. Ahora nosotros estamos bajo el yugo de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y ahorita ya se hizo todo tan complejo que ya la ley moral son 10 mandamientos y a esos le puedes agregar todas las leyes de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros nos debatimos entre dos naturalezas para avanzar un poquito, pero no fue así con nuestros primeros padres.
Adán y Eva tenían una mente clara, no tenían una naturaleza corrupta, no tenían que batallar con el pecado que mora en mí, dice Pablo. Y aún así, esta serpiente antigua fue capaz de hacerlos tropezar y caer. Entonces, ¿tiene que ver la maldad de aquel querubín con mi estado actual? Sí, hermanos, ahí empezó todo. También Apocalipsis 12:7 nos habla de cuando Miguel y sus ángeles luchaban en el cielo. Y como les cité a Milton en este poema de 300 páginas hermoso, un inglés puritano también, que describe con detalle, partiendo de estos textos nada más, escribe su poema y nos da detalles muy bonitos y muy terribles también de cómo fue aquella rebelión. Entonces, en Lucas 18 vienen los discípulos gozosos y le dicen a Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice el Señor, contesta: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, nuestro Señor fue antes de Abraham, porque Él dice: antes de Abraham yo soy. Pero el Señor fue antes de que el tiempo fuera tiempo. Cuando esa batalla tuvo lugar, hermano, ni siquiera el hombre todavía existía más que en la mente de Dios. Y ahí el Señor dice en ese evangelio de Lucas: yo lo veía caer como un rayo desde el cielo. No se gloríen, porque yo les he dado potestad sobre serpientes y escorpiones para aplastarlos. Pero alégrense mejor de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, haciendo alusión al último tiempo, ¿verdad? Pero por ahí tenemos pues referencias bíblicas, 3, la de Ezequiel, la de Apocalipsis y la de Mateo, de este querubín que cayó, ¿verdad? Entonces, después de eso, pues ahora sí tenemos el tiempo de la amistad de Adán y Eva con Dios, del paraíso. Hubiéramos querido multiplicarnos como la arena del mar, con Adán y Eva en su estado perfecto, pero esta serpiente antigua vino, tentó a nuestros padres y luego cayó la noche en la tierra, ¿sí? Cayó la noche oscura en la tierra. ¿Han visto la película de Narnia? Cuando la bruja reina en el bosque y está todo congelado, ¿sí? Bueno, así la tierra cayó bajo la maldición, hermanos. Entró la muerte, entró la enfermedad, entró el temor, entró la vergüenza, entró la pobreza. Toda la tierra se sumió en miseria a partir de la caída, por causa de la serpiente que aborrece a Dios y luego hizo al hombre aborrecer a Dios. Entonces, esta caída se resolvió con la ley. ¿Cuándo llegó Moisés, Humberto? La ley vino a condenar más y a traer, no porque la ley sea mala, sino a traer al hombre más condenación. El hombre pecó, o sea, desde Adán hasta Moisés hubo muerte, pero donde apareció la ley, la transgresión fue más viva todavía y empezó a reinar otra vez la maldición. Esto es la noche, hermanos, y se mantuvo la noche con todo este tiempo en el libro de Éxodo, en el libro de Josué, en el libro de Primera y Segunda de Samuel, en los libros de los Reyes. Toda la escritura nos habla de una larga noche, pero de pronto, hermanos, apareció el día. Cuando el Señor vino a este mundo, el Señor mismo identifica ese periodo de tiempo. ¿Cuántos años vivió nuestro Señor? Como 33. Dice: esto es un pequeño día, para que anden en luz todos los hombres. Los que estaban asentados en tinieblas, vengan a la luz. Los que estaban asentados en el reino de las tinieblas fueron arrebatados al reino de la luz. Cuando Jesucristo caminó en este mundo, amaneció. Pero fue un amanecer corto, temporal. Vino a cumplir un propósito. Y luego el Señor otra vez, cuando sanó al ciego Bartimeo, le dijo a sus discípulos: ahorita que es de día, o sea que yo estoy aquí, porque yo soy la luz, dice el Señor, ahorita voy a hacer las obras gloriosas, porque me voy a ir otra vez, y otra vez va a ser de noche, ¿sí? Entonces ahí tenemos un dato interesante del tiempo, porque es un tiempo glorioso, el tiempo central, el tiempo de Cristo. Y en este tiempo el Señor vino a deshacer las obras del diablo en la cruz. Hermanos, la próxima vez que lean los evangelios,
quiero que vean un drama que está ahí bien intenso. Quiero que lo lean diferente el Evangelio. La próxima vez vean el drama entre la potestad de las tinieblas y la luz de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo los demonios empezaron a brincar. Vean cómo empezó a haber liberación de demonios por la palabra de autoridad de Jesucristo. Vean cómo este conflicto antiguo, desde que aquel querubín cayó y arrastró a los demonios, empezó a alborotarse. ¿Por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Tú eres el santo de Dios, gritaban los demonios. Y el Señor decía, sal de él. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. No nos mandes al abismo. Déjanos ir a ese hato de cerdos, que eran como 2000. Y el Señor dijo, vayan. Y se cayeron en un acantilado, en el mar. Y todos se sobrecogieron de temor. Este drama de lo espiritual que estaba sucediendo en los evangelios, hermanos, a veces lo pasamos por alto, ¿sí? Pero los evangelios lo dicen, lo demuestran. Y vamos a ir a una cita en Lucas 3, muy importante, porque este texto Lucas 11, del 21 al 23, lo han mal interpretado de manera terrible muchos cristianos. Pero vamos a darle ahorita la enseñanza correcta. Lucas 11 del 21 al 23. Déjenles pongo el contexto primero, ¿verdad? Los fariseos le dijeron al Señor, por Belcebú echas fuera a los demonios, ¿sí? Cuando estaba sanando el Señor o sacando demonios, los fariseos le dijeron, por Belcebú echas fuera a los demonios. Y contesta el Señor, un reino dividido contra sí mismo no prospera, ¿sí? Un reino dividido contra sí mismo no prospera. Y luego les da esta enseñanza, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está el que lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a entenderlo. El palacio es este mundo, hermano. ¿Sí? Aquí había un hombre fuerte que tenía a todos esclavizados, cegados, dominados, con su entendimiento entenebrecido. ¿Sí? Este hombre fuerte estaba guardando su palacio, como dice el texto, pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿sí? Lo vence y le quita el botín. Hermano, tú eres el botín. Llegó el Señor y él venció al hombre fuerte, porque Satanás es fuerte, y el Señor lo derrocó y le quitó a los escogidos, ¿sí? Y ya fue echado fuera. Ahora viene el príncipe, el juicio, y el príncipe de este mundo es echado fuera. El Señor vino a vencer la potestad de las tinieblas y nosotros éramos eso que el Señor iba a quitar de las manos del enemigo, ¿sí? Entonces vamos a darle a este texto el significado correcto, porque no sé si ustedes han visto cómo lo mal interpretan allá afuera, pero así es como está explicado a la luz del Evangelio. Entonces, una de las potestades que venía aquí a vencer, hay una cita del paraíso perdido donde están la muerte y el diablo le dice a la muerte, oh muerte, ve y apodérate de todo. Empieza con las plantas y luego con los animales y luego hace esclavo al hombre, castígalo y atemorízalo y enseñoréate de él, le dice a la muerte. La muerte en ese poema es dibujado como un monstruo, entonces el monstruo desciende y empieza a apoderarse de todo, ¿verdad? Entonces, lo glorioso del Evangelio es que cuando nuestro Señor Jesucristo muere y es sepultado y resucita, está venciendo al enemigo principal del ser humano, que es la muerte. Él es la primicia de la resurrección. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, está proclamando una victoria tremenda contra las fuerzas de las tinieblas y contra la oscuridad de la muerte. Y eso es glorioso, porque si dice primicia, porque si su resurrección fue la primera, quiere decir que nosotros tenemos nuestra esperanza puesta también en esa promesa de la resurrección, ¿verdad? Entonces,
Vamos viendo el tiempo de la nueva creación, ya vimos el del principio, y luego vemos el tiempo del peregrinaje personal, el tuyo, el mío. ¿Qué nos dice Santiago 1:14, hermano? Que la vida es un vapor, que no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero va a ser muy pronto. Porque ¿qué es la vida sino un pensamiento? ¿Cuánto duran los seres humanos? Sino 70, los más robustos 80. Tenemos que reflexionar en la brevedad de la vida. Porque como dice el Salmo 105, somos como esa flor del campo, ¿verdad? Que se seca y se marchita y es arrancada. Así nuestra vida va a ser arrancada de este mundo, hermanos, en menos de lo que canta un gallo. Por lo tanto, tenemos que saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando te mueres, hermano? ¿Te lo has preguntado? O más bien, como cristiano, ¿sabes qué va a pasar? ¿Tienes clara esa doctrina? Porque van a llegar los testigos de Jehová y te van a decir que vas a quedar inconsciente, que no vas a saber nada de ti mismo, que los muertos no saben nada, como dice Eclesiastés, sacando una doctrina de un libro nada más y no comparando esa doctrina a la luz de los 66 libros de la Escritura. ¿Qué pasa con el cristiano cuando muere? Vamos a Apocalipsis 6 del 9 al 11, es una pregunta creo que muy interesante. ¿Qué va a pasar cuando cierres tus ojitos aquí? ¿Vas a despertar? ¿Vas a estar dormido? Fíjense lo que dice nuestra cita. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo voy a leer otra vez. Fíjense, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estaban muertos, ¿sí? Para empezar. Pero estos muertos clamaban a gran voz. Entonces, hermano, ¿vas a estar dormido e inconsciente? ¿Cómo vas a clamar a gran voz si no vas a saber nada? Aquí nos está revelando la palabra, que ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a los muertos, a las almas, ¿sí? Entonces, hermano, cuando te mueras no vas a saber nada de ti, no vas a conocer a nadie hasta aquel día en que suene la trompeta. No. Vas a entrar en un estado intermedio y vas a estar clamando y vas a ser lleno de vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Vas a descansar, pero vas a estar consciente y pleno en tus facultades hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, si tenías esta duda, la palabra de Dios ya te está aclarando que si ahorita Carlos sale y lo atropella un camión, Carlos va a despertar, va a potencializar su conciencia, va a estar consciente. Pero ¿en qué estado? Porque todavía no es la glorificación del cuerpo. Eso va a ser hasta que suene la trompeta. Este lapso de tiempo, aquí dice nuestro texto, conociendo el tiempo, es un estado intermedio, hermano, en el que tu alma va a volver al Señor. Y vas a ser testigo de todas las cosas que están pasando en la tierra, aguardando a que suene la trompeta. Y ahí es donde dice Pablo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que este cuerpo, hermano, ese cuerpo que tú tienes, va a ser sembrado desnudo en la tierra, ¿sí? Y así como cuando siembras una semilla en desnudo y crece la hortaliza, así tu cuerpo va a ser sembrado en el panteón, ¿sí? Pero ahí el Señor va a cumplir su promesa de la resurrección, y ese mismo cuerpo va a despertar, pero glorificado. Un cuerpo diferente, un cuerpo incorruptible, uno que estaba débil, pero que se hizo fuerte, uno que estaba en humillación, pero se manifestará en gloria. Y esa promesa, hermano, es hermosa, de que este cuerpo, así como lo ves y así como te ves en el espejo, no tiene como destino la corrupción. El Salmo dice: tu santo no verá corrupción. De la misma manera, hermano, tu cuerpo va a estar en la tierra, pero va a llegar un momento glorioso, en el fin de todas las cosas, cuando
va a despertar ese cuerpecito, pero ya no con enfermedad, ya no con pecado, ya no va a morar allí el pecado, hermano. Va a despertar en fuerza, en perfección, como nuestro Señor que despertó de la muerte, que se levantó y Él comió pescado con miel. Y los discípulos, cuando se les apareció el Señor resucitado, se atemorizaron porque pensaban que veían espíritu. Y el Señor les dijo: tranquilos, los espíritus no tienen hueso y carne. Es más, denme de comer. Toquen aquí los hoyos de los clavos. El Señor nos estaba mostrando su cuerpo, pero glorificado, y luego estaba en una habitación cerrada y de repente desaparecía y aparecía, ¿sí? Es un misterio los detalles de este cuerpo glorificado, pero es una promesa que tú como cristiano debes de tener tu vista puesta allí, hermano. Y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú sabes que en ese estado intermedio vas a descansar, vas a ver cosas gloriosas, vas a ver misterios revelados, ¿cómo no va a ser una ganancia la muerte? John Bunyan, en El progreso del peregrino, atraviesa el estado lúgubre de cruzar el río, pero cuando llega a la ciudad, el Señor pregunta: ¿dónde están los hombres? Y luego los ángeles los llevan con el Señor, y Bunyan está describiendo el mar cristalino, está describiendo las calles de oro, la gloria de la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y eso nos debería de brincar mi corazón al considerar que la muerte significa ese estado de descanso. Y después de ese largo periodo que el Señor sabe cuándo será, voy a despertar en mi cuerpo glorificado para estar eternamente con el Señor. Hermano, ¿qué te preocupan las aflicciones presentes teniendo enfrente tan gloriosas promesas? ¿Qué te preocupa, hermano? El cristianismo no es una religión de venir aquí y luego seguir tu vida. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en la vida eterna. Porque la sangre y la carne no van a heredar ese reino glorioso del Señor. Entonces, la vida es breve, ¿verdad? Va a llegar un momento donde, cuando nosotros estemos en ese estado intermedio, va a seguir la maldad aquí, hermano. Van a seguir los homicidios, va a seguir la pobreza, va a seguir la enfermedad, va a seguir el cáncer. Todo eso va a seguir aquí. Pero el Señor promete que todas las cosas van a ser restauradas. Y el Señor en Mateo 24-29 nos habla del fin de los tiempos. Cuando el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas, se va a caer el cielo en fuego en esta tierra. El Señor, cuando nos está hablando del fin de los tiempos, y dice: van a venir muchos diciendo: ahí está el Cristo, y ahí está el Cristo, y ahí está el Cristo, pero dice el Señor: pero no les creáis, porque así como el rayo de sol que sale del oriente y se mete hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando eso pase, muchas tribus se lamentarán. ¿Por qué? ¿Por qué se lamentarán muchas tribus de la tierra? Porque rechazaron al Rey de Gloria. Pero dice: pero ustedes erguíos, porque cuando vean todas estas cosas, vuestra redención está cerca. Entonces, hermanos, ¿de qué lado quieres estar? Va a haber un juicio final, Apocalipsis 20, búsquenlo. Y esto es algo terrible, hermano. Algo glorioso, pero algo terrible también. Porque dice, y aquí ya no está hablando de cuando mueres, aquí está hablando del final de los tiempos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vámonos al 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago fue preparado para Satanás y sus seguidores, y ellos arrastraron a mucha gente tras ellos. Y eso es un momento, hermanos, triste. Ese es un momento de silencio,
donde justamente aquellos transgresores, desobedientes, pecadores, van a ser arrojados al lago de fuego. Y nosotros corríamos en esa dirección. Con cada paso nosotros íbamos marchando al lago de fuego. Íbamos cantando en nuestra ignorancia en este mundo, lanzándonos solitos al lago de fuego. Y el Señor nos detuvo. El Señor con su santo evangelio nos cambió la dirección y ahora marchamos hacia el cielo, hermano. Marchamos glorioso hacia el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Mi vida está escondida en Cristo, ¿sí? Y se manifestará esta vida en la eternidad. Entonces, hermano, esto te debe de llevar a que experimentes un dolor profundo en el corazón. Porque aquella persona que tú sabes que está rechazando al Hijo de Dios, va caminando hacia esta condenación. Esa persona no sabe si va a morir en 1, 2 o 3 días. Y pues está bajo la ira de Dios. Entonces deberíamos de ser movidos a misericordia y dar de gracia lo que por gracia recibimos, ¿verdad? Entonces, conociendo el tiempo, antes de que el tiempo fuera tiempo, Satanás y su caída, el tiempo de la caída de Adán y Eva, la noche larga, la manifestación de la luz con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, se fue nuestro Señor en la ascensión y se volvió a hacer de noche. Estamos atravesando una noche, pero ¿qué dice el texto? La noche está avanzada y se acerca el día. El Señor Jesucristo va a regresar, hermano. Y si el Señor Jesucristo no regresa en tu tiempo, te vas a morir de todos modos. Así que procura con diligencia y con urgencia arreglar los asuntos de tu alma, porque el tiempo es corto y esto es una exhortación para que veas que esto es urgente, hermano. Después de esta exhortación, vamos a pasar a nuestro siguiente apartado, que se llama Despiértate, tú que duermes. Lo dije muy flojo, perdón. Despiértate, tú que duermes. Es muy importante, hermano, que primero veamos que hay 3 tipos de personas que están dormidas. Unos son los que están muertos en sus pecados. Otros son los cristianos que están sometidos bajo el yugo del enemigo, bajo ataque. Y otros son los cristianos que están trabajando duro y están cansados. A estos 3 les digo hoy, hermano, despiértate. Y primero, pues vamos con el primero. Si estás muerto, cegado, esclavo, sometido, engañado, déjame decirte que cada latido de tu corazón es un tambor que se está tocando directito a la sepultura, hermano. Y que en cualquier momento vas a dar el último paso y vas a estar muerto y vas a ser arrojado a este lago de fuego. Así que en el nombre del Señor te digo que te despiertes, que creas en el Evangelio. Si sabes que estás muerto, hermano, cree en el Evangelio, no seas incrédulo. El Señor resucitó, el Señor se manifestó en gloria, el Señor se levantó de la muerte, el Señor prometió vida eterna y tú no has creído. Y si tú me dices, hermano, pues es que yo sí, pues yo entiendo esta doctrina de la elección. Entonces, cuando me considero yo a mí mismo muerto en mis pecados, pues pienso que no soy escogido de Dios. Hermano, no te equivoques en tu forma de pensar. Considera al ciego Bartimeo, que estaba ciego, y él decía a gran voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, cuando el Señor iba pasando. Y el Señor se alejaba y el ciego Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y daba voces y lo querían callar, pero él más gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego, ¿qué contestó? Que sean abiertos mis ojos. Hágase como pides, ¿sí? Y el ciego abrió los ojos. Si esa es tu condición, hermano, ya diste voces, ya clamaste, ya gritaste, ya derramaste lágrimas para que el Señor tenga misericordia de ti, o estás descuidado de que no, pues la elección, y pues si soy escogido, pues Él va a poner en mí tanto el querer como el hacer. Esa no es la actitud, hermano. La actitud es como la de este ciego, ser franco y decir, Señor, estoy ciego, estoy muerto, el pecado me tiene atado, no puedo, rescátame, sálvame que perezco. Esa es la actitud correcta, ese es el clamor correcto, hermano. Después vamos a hablarle
al cristiano que está, en el libro del Progreso del Peregrino hay un cristiano que está atravesando por un lugar donde hay mucha neblina. Y esa neblina produce sueños, se te mete por los ojos y te cansa, no puedes orar, no puedes leer la Biblia, el pecado de repente ya te trae otra vez y te sueltas, no avanzas. Ese tipo de cristiano, aquí vamos a decirle en esta hora, levántate hermano, ya es hora. Considera el corto y el breve tiempo, ya es hora de que te levantes, vas a descuidar, dijo Richard, una salvación tan grande. Dice el Señor en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados. Separados del Señor, hermanos, nada podemos hacer. ¿Por qué duermes? Levántate. ¿Te acuerdas de aquellos que estaban con el Señor en el huerto de Getsemaní? Y el Señor les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Oren para que no caigan en tentación. Y el Señor se alejó como un tiro de piedra. Y ellos ya estaban dormidos porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dice Lucas, porque la tristeza les produjo ese sueño. Cayeron en un estado mórbido, en el que no podían levantarse. ¿Sabes cuál es la respuesta del Señor para ti? Si eres tú en este momento, ¿sabes cuál es la respuesta? Velad y orad. Tírate como el ciego y empieza a clamar y dile, Señor, sácame de esta neblina. Sácame de este estado en el que no me puedo levantar. Y el Señor, con su voz de autoridad, así como le decía a los paralíticos, levántate y camina y toma tu lecho, así te va a decir, hermano, pero clama, esfuérzate en la oración, vela, para que no vayas a caer en tentación. Y ahora le voy a hablar al cristiano que está trabajando en el ministerio, que está cansado, que a veces el deber cristiano lo tiene cargado y que a veces las cosas más hermosas como la adoración, la iglesia o la lectura de la Biblia, ese deber cristiano le abruma. Porque pasa, hermano, no crean que la vida cristiana es fácil, ni para los ministros, ni para los cristianos comunes. Entonces, ¿qué palabra les voy a dar a ustedes, hermanos? 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Cristo no es en vano. ¿Y por qué no es en vano? Porque ya les dije que viene un estado de descanso. Es tiempo de trabajar, es tiempo de pelea, hermanos. No podemos bajar las armas. Tienes que dejarlo todo, tienes que ser derramado como aguas en el servicio a tus hermanos, en el servicio a tu familia, combatir hasta la muerte y hasta la sangre. Cristiano que trabajas, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente. Dice el Señor en Apocalipsis a los que estaban en esta situación, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Hermano, regresa y acuérdate de dónde te rescató Cristo. ¿Te acuerdas cuando andabas allá proclamando el evangelio, predicando? ¿Qué te pasó? No descuides el don que hay en ti, dice Pablo a Timoteo. Adelante, porque no vas a trabajar, hijo mío, dice el Señor, por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. Y dice el himno de Isaac Watts, riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Quiero dejar todo atrás e ir a donde está mi Señor. Qué bonitos himnos antiguos que se cantaban, ¿verdad, Humberto? Entonces, hermano, si estás muerto, si estás débil o si estás abrumado, a ti te digo en el nombre del Señor, levántate, ya es hora de levantarte del sueño. Despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nuestro cuarto apartado, que es tomar acciones despojados del viejo hombre. Y esto es una acción que antes de tomar las armas, hermano, y pelear, tienes que desechar las obras de las tinieblas. Nadie tiene una cascabel prendida en la mano y ahí se la deja. ¿Cuál es la reacción natural? Sacudírtela. Nadie tiene un escorpión clavado y ahí lo deja. ¿O tú lo dejarías, hermano? Nadie tiene una araña violinista clavada aquí en la cara y la deja. ¿Tú la dejarías? Hermano, no cometamos este grave error. ¿Han visto esas películas donde el bueno pelea y gana? Y al final
deja al malvado vivo y lo deja ya como muerto y se va, pero ese malvado revive y luego le causa grandes estragos. Acuérdense de, ¿cómo se llama? Darth Vader. Cuando ya lo dejó ahí mutilado, se fue, pues lo reconstruyeron y miren, otras 5 o 7 películas. Hermano, ¿cuántas películas quieres con el pecado? ¿Cuántos episodios quieres? ¿Cuánto quieres sufrir? Es hora de que ya deseches las obras de las tinieblas. Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, tienes que despojarte de la mentira y hablar verdad con tus hermanos, con tu prójimo. Tienes que hacer morir lo terrenal y eso no es fácil, hermano, porque el pecado que mora en ti está tan arraigado en ti que tienes cierto amor por ese pecado y cuando lo castigas, lo desechas, lo aplastas, te duele. Hay pecados que tú dices, bueno, estos ya los desecho, pero estos no. Estos me causan un conflicto, deshacerme de ellos. Y ahí sigues con la serpiente prendida en tu mano, hermano. ¿Crees que eso es prudente? ¿Crees que eso es bueno? Hermano, todavía no has resistido hasta la sangre y hasta la muerte en contra del pecado. Y déjame decirte que vas a seguir luchando con el pecado hasta que entres en aquel estado intermedio. Y esta lucha es de matar o morir. O tú desechas las obras de las tinieblas o las obras de las tinieblas te consumen, te destruyen. Y vas a terminar como el mundo, marchando hacia el lago de fuego. Entonces considera, hermano, que antes de tomar las armas de la luz, tienes que desechar las obras de las tinieblas. ¿Tú sabes cuáles? Si andas en hipocresías, si andas en robos, si andas en malas palabras. La palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si andas en contiendas con tus hermanos, en rencores, ¿sí? Si andas en elitismo, de nomás juntarte con los que te conviene, si andas en eso, arrepiéntete, hermano, porque estás vestido, pero no de las armas de la luz, sino de las tinieblas, y tienes que desecharlas, hermano. ¿Crees que eres débil? ¿Crees que no puedes acabar con esa lujuria que te tiene atado? Bueno, el Espíritu Santo es fuerte. El Espíritu Santo levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra de Dios que también va a vivificar tu cuerpo mortal. Fornicación o impureza, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermano, dice la palabra de Dios que el que peca, el que fornica, peca con su propio cuerpo. Eso es grave, hermano. Ni siquiera lo pienses. Estos pensamientos que vienen a tu mente de lujuria son dardos que vienen del mismísimo infierno, hermano, y te quieren destruir. Y tú estás dormido como aquellos de Pearl Harbor, estás descuidado y te viene el ataque de pronto y ya estás otra vez en el piso. Hermano, no debe ser así. Despójate, desecha, porque el tiempo es breve, el tiempo es corto. Y por último, pues vamos a tomar ahora sí las armas, ¿no? Después de haber desechado las obras de las tinieblas. ¿Cuál es la forma correcta de pelear la batalla de la fe, hermano? Fíjense lo que dice Judas. Dice Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Hay cristianos que piensan que la batalla espiritual se ha de decir, se ha de luchar, empezando a proferir maldiciones contra las potestades. Fíjate qué ignorantes. Aquí dice Judas, dice, o sea, son irracionales. No saben. Si el mismo ángel Miguel o Gabriel con toda su gloria le dijo, el Señor te reprenda, y estos irracionales que empiezan a proferir maldición, ¿en qué se parece un cristiano así a aquel que está allá en la tradición, que ve una lechuza y le empieza a gritar cosas?
Es la misma superstición, esto es una tontería, hermano. Así no se va a luchar con las tinieblas. Apártate, sé ignorante para lo bueno, una buena forma de luchar. Sé ignorante, para lo malo y sé sabio para lo bueno. No veas esas películas de demonios, de terror, porque el temor entra en tu corazón y te quita esa paz del Señor. Hermano, desecha las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la luz. Hay un mandamiento en Deuteronomio 18:10 que condena la hechicería, ¿sí? Que condena la adivinación. Hermano, hay un ataque fuerte de parte de las potestades de las tinieblas contra de estos pecados. Tú vas allá a los mercados y ves señoras que tienen ahí sus muertes y todo y andan haciendo brujería. Bueno, para los de afuera, para los que están perdidos, ¿verdad? Pero luego hay cristianos que también en la feria les dicen, este pajarito te va a decir tu futuro. Y ahí agarran el papelito los cristianos. Hermano, esto es adivinación. El futuro, el mío, está en las manos del Señor. Hay cristianos que han caído en esta doctrina de que con imanes los empiezan a curar. Estas terapias alternativas, ¿sí? De que prenden la vela y les empiezan a hacer cierto masaje. Hermano, tu salud está en manos del Señor. Esto entra en la categoría de la hechicería. Lo comprendemos de los de afuera, pero tú como cristiano, hermano, comprando boletos para la lotería, desecha las tinieblas. Aquí dice Deuteronomio, no se ha hallado agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Ahí van los cristianos a ver estos espectáculos de hipnosis que tienen su origen en la potestad de las tinieblas. Hermano, así no se pelea la batalla espiritual. La manera correcta es, como dice nuestro texto, vistámonos de las armas de la luz. Dice 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros somos del día, no de las tinieblas. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Revestíos de Jesucristo. Abraham nos va a predicar de eso. Vestidos del Señor Jesucristo. ¿Ve, Abraham? Gloria a Dios por esa predicación que viene también. Entonces, hermano, ¿cómo respondes a un mal día? Te voy a poner un ejemplo. Tus seres queridos ya te lastimaron. Los cielos se blindaron de bronce, decía Spurgeon. ¿Qué significa eso? Que quieres orar y no puedes. No sale la oración. El corazón está apagado. La tentación se hizo fuerte, el pecado ya te hirió, la condenación y la culpa te envolvieron, la falta de sentido te aplastó, ya ni quieres ni siquiera ir a la iglesia, ni leer la Biblia. Volvieron los viejos fantasmas, hermano, la ansiedad, el temor, la tristeza, y para acabarle el acusador vino a condenarte, a decirte, tú no eres hijo de Dios, vino a atacarte. ¿Cómo respondes? ¿Con qué argumentos? Yo te quiero decir algo práctico, hermano. Cuando te sientas, cuando experimentes un día así, corre, pero corriendo, y ponte de rodillas, ¿sí? Y clama, porque en la cruz hay provisión. Pero de rodillas, hermano, no vayas nomás manejando y, Señor, ayúdame en este mal día. Eso no va a producir nada. Deja lo que estás haciendo, apártate un lugar solo, ponte de rodillas y empieza a considerar estos argumentos gloriosos. Oh Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice el Salmo 22, ese salmo mesiánico, dice el Señor este grito. Y este mismo salmo dice, el Señor, muchos toros de Basán me han rodeado. Todo el infierno estaba ahí queriendo destruir a nuestro Señor en la cruz, hermano. ¿De dónde salía tanto odio de los fariseos? No, el infierno estaba atrás encendiendo ese odio. Porque el Señor había sanado, había dicho enseñanzas. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué ese crucifícale, azótale? ¿Por qué ese escarnecimiento? Bueno, el infierno estaba atrás. Entonces el Señor dice, he sido derramado como aguas, mi lengua se pegó a mi paladar, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, me has puesto en el polvo de la muerte, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Esos son los argumentos gloriosos que debes de responder, de que el Señor ahí derramándose como aguas, estaba dándote las armas de la luz, la provisión. Tú tienes que exponerle al Señor tu causa.
Señor, he tenido un día terrible, en parte mi pecado, en parte me ataca el diablo, en parte me ataca el hombre. Ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que en la cruz tú pagaste mi redención, mi libertad, mi paz. Señor, dame de esa paz. Quebranta mi corazón si estoy endurecido. Pero ahí está la provisión, hermanos. Porque en la cruz el Señor estaba exponiendo a los principados y a las potestades. Fíjense lo que dice Colosenses 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿sí? Triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor en la cruz, aparte de pagar tus pecados, también estaba destruyendo al diablo, hermano. También estaba sacando del palacio al hombre fuerte. Y esto es glorioso. Entonces, como conclusión, hermano, tenemos que considerar, antes de tomar las armas de la luz, tenemos que considerar primero la brevedad del tiempo. El tiempo es corto. Tenemos que acordarnos de los dos principios y los dos finales, ¿verdad? Vamos a despertarnos, es hora de levantarnos del sueño. Vamos a despojarnos y desechar las obras de las tinieblas. Y ahora sí vamos a tomar las armas de la luz. El libro de Efesios 6 nos habla de toda la armadura de Dios. El cinturón de la verdad. Empieza por ahí. Desecha la mentira, pero también considera la sana doctrina, ¿verdad, Humberto? Porque no puede haber verdad si andas predicando cosas que nada tienen que ver con la palabra. Te va a pasar como al avaro que tenía sus bolsas llenas de oro y estaba bien contento y las acariciaba, no se las gastaba. Y luego en la noche, mientras dormía, llegó un ladrón y vació todo el oro y le echó pura tierra. Y luego las volvió a amarrar y ahí las puso, y el avaro seguía abrazando sus bolsas con tierra. Hermano, así te puede pasar, cuidado. ¿Estás considerando la sana doctrina? ¿Qué estás abrazando? ¿Estás entendiendo el cristianismo? ¿Estás entendiendo la vida eterna? ¿Estás entendiendo la brevedad de la vida? ¿Estás entendiendo la provisión en la cruz para que te vistas de las armas de la luz? Aquí empieza la predicación. Vamos a hablar de la guerra espiritual de Efesios 6. ¿Están listos? No se crean, esa es otra predicación. Esa es otra predicación, pero también es gloriosa y me gustaría un día poder predicarla. Pero ahora no me toca. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor.